entender y explicar el cambio porcentual aplicado a situaciones cotidianas, resolver problemas de crecimiento y de crecimiento porcentual. Ya vamos a ver qué es eso. Antes de empezar, la materia se encuentra entre las páginas 76 y 83 de su libro. Entonces, Andrés, aparte de esta guía, compleméntalo con lo que aparece en tu libro. Porque Ya, voy a traer otro libro. no lo traiga ahora, no es necesario. Pero tú cuando estudies, también estudia ayudándote con el libro, porque aparte de la guía, el libro también te ayuda bastante. Te puede orientar en otras cosas, o si no me preguntas cuando tengas alguna duda. Ya, profe. Por ejemplo, acá hay links para que puedas ver después de YouTube. Y este ejemplo, donde dice calcular el IVA, te voy a explicar una cosa, Andrés, antes de empezar. Tú regularmente cuando vas a un negocio, ¿qué te gusta comprar a ti en el negocio cuando tú tienes plata? ¿Qué te gusta ir a comprar? Ah, Eh, Nada, solamente me compro lo que me mandan nomás. pero, por ejemplo, si tú tuvieras 1.000 pesos, que son tuyos, ¿qué comprarías, Ya, qué comprarías tú para ti con los 1.000 pesos? pan. O sea, pero pan para ti, no para tu Eh, no para tu familia, para ti. para mí. Sí, para ti. Eso, O, ¿qué comprarías tú? una bebida, pues. Una bebida, ya. Supongamos que la bebida, la Coca-Cola, una grande, cuesta 1.000 pesos. En Chile hay un impuesto que ese impuesto se aplica en todas las compras que tú hagas, en todas. Cuando a ti te dan una boleta, Andrés, por si no lo sabes, esa boleta no te la dan de bonito. Esa boleta implica de que a ti te están cobrando un impuesto en lo que tú compras de un 19%. Es decir, ese 19% de la bebida que tú compraste va al Estado, al Estado recaudando impuesto. Y ese impuesto se aplica en todos los productos que tú compras en Chile, en todos. En el pan, en la harina, en todo lo que compras en el súper, en todo lo que compras en un negocio, todo lo que a ti te dé boleta, te cobran un impuesto de un 19%. Entonces, realmente esa bebida no vale 1.000 pesos, vale menos. Porque esa bebida que compraste a 1.000 pesos, ya viene con el impuesto agregado. En rigor, esa bebida sin impuesto vale alrededor de 810, 800 pesos. Realmente esa bebida vale 800, pero como en Chile hay un impuesto que se llama el IVA, impuesto al valor agregado, tu bebida vale 1.000. Y en todo lo que compres está ese impuesto. No sé si tú lo sabías, Andrés, de ese impuesto. ¿Qué me dices tú, Andrés? ¿Sabías eso? Es que se me salió en internet, profe. Ah, perdón, ya. No, más que nada te decía que en Chile hay un impuesto que se llama IVA. IVA. IVA, sí, impuesto al valor agregado. Y ese impuesto está en todo lo que tú compras. Por ejemplo, esa bebida que valía 1.000, realmente no vale Sí. 1.000. Realmente no vale 1.000. Vale menos, vale 800. Porque a ti en los 800 te agregan un impuesto y ese impuesto hace que suba de 800 a aproximadamente 1.000 pesos el valor de la bebida, Aumentándole. aumentando. Y ese impuesto es de un 19%. Y eso vamos a aprender ahí. En todo lo que tú compres, Andrés, cuando te den boleta, tiene impuesto, por si no lo sabías. Mm, Vamos a ver algunos ejemplos que puse acá. Por ejemplo, este es un ejemplo real. ¿Eh? Por ejemplo, aquí, LED Smart TV Samsung 50 pulgadas 4K Ultra HD tiene un 35% de descuento.
precio normal 399.990, ahora con el descuento de 35% quedan 259.990 pesos. Otro ejemplo, aspiradora, antes valía 249.990 y con el descuento de un 52%, ahora quedan 119.990 pesos. Pregunta Andrés, ¿qué es el 35% o qué es el 52%? ¿Qué es el 40%? ¿Qué es para ti? Un porcentaje. Es un porcentaje, pero lo que vamos a aprender en esta clase y en la próxima es que este porcentaje hay que traducirlo en número. Por ejemplo, si a mí me dicen que la tele vale 400.000 pesos y tiene un descuento de 35%, a mí me descuentan 35%. ¿Cuál es el precio final de la tele? Si me descuentan El precio 35%, final. ¿cuánto es? Eso vamos a aprender ahora, cómo calcularlo. Porque, por ejemplo, tú, no sé, algún día cuando va a tener plata y te gusta comprarte ropa, ¿no? Ujú. Por ejemplo, no sé, tienes 20.000 pesos y quieres comprarte ropa. Y en tal tienda dicen 30% de descuento en tal producto. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculo yo cuánta plata es de descuento? ¿Cuánto es? Si es 30%, ¿cómo lo calculo? Eso vamos a ver hoy día, Andrés, en la Aprender. clase. Aprenderé hoy. Por ejemplo, vamos a ver algunos conceptos previos. Para esta clase, Andrés, y para esta materia, necesito que sepas convertir números decimales a fracción Y fracción a decimal. y fracción a decimal. Lo vamos a usar bien poco, pero necesito que lo repases. También la suma y resta de números decimales, también necesito que la aprendas, especialmente la suma. Suma y resta Ah, de números decimales. Eso ustedes ya lo viste el año pasado. Tienes que repasarlo. Las potencias con números decimales y fracciones, también tienes que aprenderlo. Las potencias con números decimales y fracciones, y también. porcentaje, cantidad de Sí, cada de fracción de números decimales dividida en 100 eso por es. partes iguales. Le voy a hablar a la tía Macarena que hagan un pequeño repaso de esto. Algo bien simple, de estos 3 puntos. Un pequeño repaso, más que nada para refrescar la memoria. ¿Ya? Ya. Porque algunos cálculos requieren esto, requieren potencias, especialmente en la guía que viene después, en la guía 12. Requiere esto, necesariamente potencias. ¿Ya? Y ahora vamos a ver el concepto de porcentaje. ¿Qué es el porcentaje? Es una cantidad dada como una fracción o número decimal dividida en 100 partes iguales. Por ejemplo, cuando me dicen a mí que es un 32%, esto significa que son 32 partes de 100 totales, o en fracción se escribe 32 dividido 100. Es lo Y mismo. el, y el decimal da como resultado 0,32. Y el resultado es 0,32. ¿Viste que aquí transformé de fracción a decimal o no? De 32 dividido 100 a 0,32. Sí. Por eso aquí dice aquí, convertir de fracción a decimal, porque lo vas a utilizar. Andrés. Ah, Y siempre es lo mismo. Por ejemplo, no sé, te voy a dar otro ejemplo. Lo voy a escribir acá con lápiz. profe. Si me dicen a mí, por ejemplo, 61%, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo podría escribir esto en fracción?
En fracción lo subo 61 y 61 abajo arriba. coloco 100. Siempre abajo es 100. Cuando es Sí, porcentaje, siempre es 100. Y esto en decimal, ¿cómo lo podrías escribir? a una división. Claro, tú esto lo tendrías que dividir. Sería Cero. 0,61. Eh, Serían 0,61. Ah, ya lo hice. Eso tienes que aprenderlo, pasar de aquí a acá. No es difícil, ¿ah? Pero Sí. sí entrénalo un poquito. Porque también en algunos casos va a suceder que tienes que pasar ese decimal a fracción o de ese decimal a porcentaje. Cambia, pero así, ya entendí, así como en reversa, así como lo En hicimos en reversa. logaritmo. También, en reversa. Igual como el logaritmo en reversa. Todas estas transformaciones las tienes que dominar. Shirley también. Porque es parte ya de la materia. Shirley, ¿cómo estás? Si me Bien, escuchas, profe, ¿y usted? muy bien. Qué gusto de saludarte. Qué bueno. Vamos a seguir un poco con la materia. Porque aquí está, por ejemplo, lo que estamos viendo. Vamos a transformar fracción y decimal a porcentaje. Entonces, a veces nos dan que en vez de tener porcentaje, nos dan una fracción o nos dan un decimal. Esa fracción o ese decimal lo vamos a transformar ahora a porcentaje. ¿Y cómo? Muchas veces las fracciones no están en dividido 100. Por ejemplo, acá. ¿Cómo transformo 26 partes de 45? ¿Cómo transformo esto a porcentaje? Simplemente, esto tienen que saberlo ustedes, dividen 26 dividido 45 me da 0,577. Y luego, este 0,577 para transformarlo a porcentaje, lo multiplico por, ¿qué dice ahí? ¿Por cuánto multiplico el decimal siempre? Es decimal por 100. Siempre por 100. Tú cuando, Andrés y Shirley, cuando transformen una fracción a un porcentaje, primero dividen y después el decimal que les da lo multiplican por un 100% y ahí les da el porcentaje. Por lo tanto, 26 es el 57,7% de 45. Es decir, 26 de 45 es lo mismo que 57,7 dividido 100 o es lo mismo que 57,7 por ciento. ¿Le está quedando un poquito más claro? Sí, profe. ¿Sí? Shirley, Dígame, profe. ¿le está quedando un poquito más claro la materia, no? Sí, sí estoy entendiendo algo. Vamos a hacer otro ejemplo, el de abajo, que es un poco más sencillo. Me preguntan, transforme la fracción 3 dividido 12 a porcentaje. O sea, me preguntan, ¿qué parte es 3 de 12? Divido. 3 dividido 12 es 0,25 o 0,250, que es lo mismo. Y este decimal, para transformarlo a porcentaje, siempre multiplico por 100. 0,250 lo multiplico por 100 y eso me da un 25%. Es decir, 3 dividido 12 es lo mismo que 25 dividido 100
Y eso es lo mismo que un 25%. Es decir, 3 es el 25% de 12. En rigor, eso me está diciendo. Último ejemplo. Y espero que esta parte de introducción la estudien bien, chicos. Esta parte, la primera página. 26 dividido 13. O sea, tengo más en el numerador que en el denominador. 26 dividido 13 es 2. 2, 2, no, 2 eso no se coloca. o 2,0. Este 2 lo multiplico por 100. ¿Y eso cuánto me da? Me da 200. 200%. Finalmente, 26 es el 200% de 13. Eso me está diciendo que el 26 es el 200% de 13. Es lo mismo que 26 dividido 13. Es lo mismo que 200. 200 dividido ¿cuánto? 200 dividido creo que a 100. Bien, dividido 100. Porque eso te indica, el símbolo te indica que es dividido 100. Sí. Y eso es lo mismo que un 200%. Es decir, 26 es el 200% de 13. ¿Se entiende ahora? Sí. Sí, Vamos a cambiar un poco el enfoque del ejercicio y vamos a calcular el porcentaje de una cantidad. Me preguntan a mí, ¿cuál es el 10% de 120? Ahora ya no tengo dos cantidades, tengo un porcentaje y una cantidad. Me preguntan el 10% de 120. Y aquí deben tener el concepto de que el todo de una cantidad siempre es el 100%. Por ejemplo, 120 representa siempre mi 100%. Y aquí deben recordar lo que se llama la regla de 3 simple. No sé si se acuerdan de eso. La regla de 3, la famosa regla de 3. Ahora la vamos a acordar. La regla de 3 es simplemente, como está aquí en verde, donde ¿qué información me dice acá? Que el 120 representa mi 100%. Pero me preguntan a cuánto equivale el 10% de eso. Eso me preguntan. ¿Y cómo se resuelve esto? Y coloquen harta atención. Multiplicación cruzada. Siempre el cruzado se multiplica 10% por 120. 10% por 120. Y divido por el número que sobra. Dividido 100. Entonces ustedes ya deben estar más o menos expertos ya en fracciones. Multiplico 120 por 10 dividido 100 y eso es igual a 12. ¿Qué es este 12? El 12 que va en el X. ¿Qué significa el 12? 12 es el 10% de 120. Eso me está diciendo, que 12 es el 10% de 120. Otro ejemplo. Me piden calcular el 75% de 350. 350, ¿a qué porcentaje corresponde ahora? Les pregunto a ustedes. ¿A qué Dijo porcentaje? que tenemos que hacer cruzado. Tenemos que Sí, hacer cruzado y cruzado, después tenemos que pasar para el otro lado a una división de fracción sí, y la multiplicación por 75. muy bien, pero Y el 100 350, se baja. 300, sí, el 100 siempre va abajo,
Pero 350.000, ¿a qué porcentaje corresponde siempre? Ah, ¿Qué dice acá? multiplicación. ¿Al 100%? Siempre el 350.000 corresponde al total, corresponde al 100%. Entonces yo escribo que 100%, flechita, 350.000. Y me preguntan la cantidad que corresponde al 75%. Igual que en el ejercicio de arriba, ¿cómo partimos? Andrés me lo dijo recién. Cruzado. Multiplicación cruzada. Sado. Bien. 75% por 350.000 dividido 100. Eso es 262.500. O sea, Y vale 262.500. 500. O es lo mismo que 262.500 es el 75% de 350.000. Aquí lo dice para que después lo estudien. El 75% de 350.000 es 500. 262.500. Y aquí me preguntan otra vez, ¿qué porcentaje es 75.000 perdón, qué porcentaje es 75 de 600? Aquí tengo dos cantidades, 75 y 600. La pregunta es, ¿cuál de las dos es el 100%? Z. ¿El 600? El 600 es el 100% porque es la cantidad mayor. Ah, ¿por qué ese porcentaje? Porque el 600 es la cantidad mayor. Por eso, el 600 es el 100%, porque es un número más grande. Y 75 es el número más pequeño, me pregunta por su porcentaje. ¿Cómo calculo el valor de Z? El porcentaje Z, adivinen. Cruzado. Cruzado, muy Cruzado. bien. Siempre cruzado la regla de 3. 75% dividido 6 Por 600. dividido por 600. Y me da un 12,5%. Por lo tanto, 75 es el 12,5% de 600. ¿Queda un poquito más claro lo que es porcentaje? Sí, profe. Sí. Deben tener identificado cuál es el 100% y siempre multiplicar cruzado colocando bien la posición de los números. Para que no se equivoquen cuando hagan la regla de 3. Porcentaje siempre van en columna. Para que no se equivoquen. Porque esto, por ejemplo, si lo escribo de esta forma, 10% es X y 120 es el 100%, eso estaría bueno, estaría malo, Malo. estaría pésimamente malo, a pesar que los datos están correctos, porque nunca los porcentajes pueden estar cruzados, nunca. Siempre un porcentaje arriba, flecha, un porcentaje abajo, flecha. Siempre uno arriba del otro, para que tengan esa consideración. Si no, se les va a ir a la punta del cerro el ejercicio. ¿Ya? Ya, profe. Seguimos. Entendido. Seguimos. Profesor, salí a comprar para cocinar y me quedé afuera porque no saqué llave. No se preocupe. En todo caso, esta clase va a estar grabada, va a estar cargada. Lo más probable es que hoy día. Ah, ya. Por si después la quiere ver o se perdió algo, va a estar de nuevo la clase cargada en el canal de YouTube.
Ah, ya. ¿Ya? Bueno, Ahora vamos a ver ejercicios reales. Ya. Reales. Y estos ejercicios están en la página 81 de su libro. ¿Eh? Los saqué de ahí para que después los vean, los estudien, para que interpreten bien esto, porque para mí esto es importantísimo para la materia que viene después, porque vamos a analizar dos fórmulas. Después, Mm, no sé si alcancemos hoy día. Sí, parece que sí. Puede que alcancemos algo. Pero me interesa que sepan interpretar la clase de hoy, lo que es porcentaje. Dice, en una librería durante el mes de marzo, el precio del libro Paisajes de Chile era de 14.990 pesos. Luego en julio, el precio del mismo libro era de 19.990 pesos. Pregunta, ¿en qué porcentaje subió el precio del libro? Vamos a leer de nuevo la pregunta. Primero el precio del libro era de 14.990 y luego en julio el mismo libro subió a 19.990. La pregunta es, ¿en qué porcentaje subió el precio del libro? Vamos a ver algunos elementos de acá. Dice que el precio del libro aumentó de 14.990 a 19.990. ¿Cuánto subió el libro? ¿Cuánta plata subió? ¿Cuánto subió de 14.990 a 19.990? 5.000. Subió 5.000. Y aquí tengan ojo con la pregunta, porque me preguntan, ¿cuánto subió el libro en porcentaje? No me preguntan qué porcentaje es 19.990 de 14.990. Eso no me lo están preguntando. Lo que me preguntan acá es ¿qué porcentaje subió el libro? Entonces, ¿cuál sería el 100% acá? Ahí está el 5.000. El 100% sería el 14.990, porque es el valor mayor respecto a 5.000. Por eso es que el 14.990 es el 100%. A mí el 19.990 a mí no me interesa. A mí me interesa la resta que hubo entre los dos 5.000, porque me preguntan, ¿cuánto subió el libro? O sea, por ejemplo, si este es 14.990 y este es 19.990, a mí me preguntan la diferencia que hay aquí. Esa diferencia es la que me están preguntando. La diferencia entre el precio mayor y el precio menor. Por lo tanto, ¿qué ya sabemos? Que los 14.990 es el 100%. Por lo tanto, me preguntan el porcentaje de aumento. ¿Se va entendiendo hasta el momento? sí, profe. ¿Sí? ¿Chile? Sí, profe, sí entendí. Entonces, 14.990 es el 100% y 5.000 es lo que me están preguntando. Y adivinen, ¿cómo se calcula? Andrés, tú como lo has dicho varias veces. Sí, cruzado. Cruzado, bien. 5.000 lo multiplico por 100 y lo divido por 14.990. Por lo tanto, eso es un 33,35. 33,35. ¿Qué significa esto? Que 5.000 es el 33,35% del precio original de 14.990. O es lo mismo que el libro aumentó un 33,35%.
Entonces, esos 5.000 más los 14.990 me dan 19.990 pesos. Otro ejemplo, vamos a ver otro ejemplo más. Voy a hacer bien catete en esta parte porque quiero que tengan bien clarito esto para lo que viene después. Si el precio original de un producto es de 50.000 pesos y aumenta en un 10%, ¿cuál es el valor final? ¿Cómo? Primero, de nuevo la pregunta. Si el precio original de un producto es 50.000 pesos y aumenta en un 10%, ¿cuál es el valor final? 55. 55. ¿Cómo calculo eso? El 50.000 ¿a qué porcentaje corresponde? Al 10%. No, Ojo, al 100%. bien, al 100%, porque es mi total. Y me preguntan ahora por el 10% de eso. Por lo tanto, esto sería la X. Me preguntan la cantidad. Ahora, ¿cómo resuelvo eso? 100, no, 50 dividido por 100, no, por 10. Dividió 100, bien. Y 50.000 Por 10. por 10, bien. 50.000 por 10. Y no olvidarle el porcentaje. 50.000 por 10 dividido 100. Y eso da, bueno, después tienen que hacer esto, 5.000. 5.000. Por lo tanto, a los 50.000 iniciales le sumo los 5.000, porque dice aumenta. Aumenta, y cuando aumenta algo, lo tengo que sumar. 50.000 más 5.000 me da 55, 55.000. ¿Quedó claro? Sí. Otro ejemplo más, el último. Vale. Luego de una dieta, Alexis bajó un 4,5% de su índice de grasa corporal. ¿Ustedes saben lo que es el índice de grasa corporal o no? Es, es la Shirley, No, profe, yo no sé lo que es eso. ya. Lo que pasa es que tú, por ejemplo, cuando estás haciendo actividad física o eres deportista, los deportistas deben medir cuánta grasa tienen en su cuerpo, porque en la gran mayoría de los deportes, los deportistas deben tener una cantidad de grasa muy baja, porque deben tener puro músculo. En la mayoría de los deportes, no en todos. Por ejemplo, la halterofilia, sí pueden haber deportistas más gorditos, por decirlo de alguna manera. Entonces, índice de grasa corporal es la cantidad de grasa que tú tienes en el cuerpo. Y a mí me están diciendo ahora que el Alexis bajó un 4,5%. Si inicialmente era de 32,4 gramos dividido en metro cuadrado. Por lo tanto, esta cantidad de 32,4 gramos por metro cuadrado, kilogramos por metro cuadrado, ¿a qué porcentaje corresponde? A 100. Al 100. Bien, este es mi total. Y yo a este total le debo calcular el 4,5%. Y adivinen cómo lo hago. Cruzado. Cruzado. Multiplico 32,4 por 4,5 dividido 100 y eso me da 1,458. Pero, ¿qué significa ese 1,458? Es el 4,5% de 32,4. Pero me falta algo. Me falta algo importante. ¿Qué me dicen aquí?
¿Cuánto disminuyó? ¿Cuánto disminuyó? Entonces, ¿qué hago con el 32,4 y con el 1,458? ¿Los restos? Lo resto, porque me dice disminución. Y esa disminución es lo mismo que una Resta. 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 Entonces, ahora, Alexis, en vez de tener 32,4 kilogramos de grasa, tiene 30,94 kilogramos de grasa por metro cuadrado. Tiene menos grasa ahora. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, Sí, profe. Y como consejo, esta página, la página 2, estudienla bien. Bien, pero bien aprendida, no memorizada, aprendida. Entender los conceptos, interpretar bien la información que me dan, porque si esto ustedes lo entienden, lo demás no les va a hacer ningún problema. Y bueno, el ejercicio G se lo voy a dejar a ustedes para que lo estudien, pero sí el H lo vamos a estudiar. ¿Por qué? Lo que le dije a Andrés al principio. Y esto nos perjudica o nos afecta a todos. Por ejemplo, tú, Shirley, recién fuiste a comprar, ¿cierto? sí. Ya. Escucha porque esto es muy relacionado a lo que has hecho tú recién. Dice, el fisco recauda del IVA, impuesto al valor agregado. ¿Saben lo que es el impuesto al valor agregado, Chile, no? Sí. Ya. Bueno, lo que van a hacer, por ejemplo, los contadores auditores son expertos en IVA. Las saben todas. Tú, en cada compra que tú haces, te cobran un porcentaje de impuesto. Y ese impuesto, esa plata, va para el Estado. Y el Estado te la invierte en educación, en salud, en los deportistas, en cultura, en lo que sea. Entonces, como dice aquí, en todas las compras que ustedes sacan cuando ustedes le entregan una boleta, corresponde el 19% del valor. La pregunta es, si un libro sin IVA vale 9,000 pesos, ¿cuánto vale el valor con el IVA? Mm, Entonces, a mí, ¿cuál es el contexto del problema? Los 9,000 pesos es sin IVA, sin el 19%. Ahora me preguntan, ¿cuánto vale el libro con el 19% con el IVA? Entonces, este 9,000, ¿a qué porcentaje corresponde? A 100. Bien, al 100%. Y yo ahora debo calcular el 19% de 9,000. Y adivinen cómo lo calculo. Cruzado. Cruzado. Entonces, recuerden siempre, los porcentajes, uno arriba y el otro abajo. Siempre es así, si no, se le va a ir a la punta del cerro el ejercicio. 9,000 por 19 dividido 100, eso me da, aquí me equivoqué, ¿eh? No es porcentaje, es el total. es el total, es plata, eso no es porcentaje por si acaso, ahí lo voy a corregir. Es 1.710 pesos, es decir, el 19% de 9,000 es 1.710 pesos. Ahora, si dice sin IVA, y después me dicen con IVA, ¿qué hago El con aumento. es un, Andrés, te quiero escuchar, Aumento. es un aumento, muy bien. Por lo tanto, si es un aumento, Suma. es una suma. Entonces, realmente el libro no valía 9,000, valía 10,710 pesos. Y esto, muchachos, aunque no lo crean, ustedes lo hacen todos los días que van a comprar pan, cuando van a comprar cosas. Todos los días. Siempre el valor real, sin el impuesto, es menor a lo que ustedes compran en realidad. Para que ustedes sepan ahora que también hay un impuesto cuando ustedes compran.
Ya. Entonces tienen ese trabajo, estudiar bien estas páginas del libro, porque son conceptos previos a la unidad, ¿ya? Este ejemplo es de la página 81, por si acaso, del texto del estudiante. Así que también lo pueden ver ahí, en la página 81 del libro. Y ahora vamos a ver dos fórmulas que son muy importantes porque nosotros lo que vamos a ver es lo que se llama cambio porcentual. ¿Y qué es un cambio porcentual? Como dice ahí, mide el aumento o la disminución de una cantidad respecto a algo, generalmente respecto al tiempo, en porcentaje de cambio. Y se representa de dos formas. Las dos formas son una misma fórmula, pero me sirven para distintas cosas. Forma 1 dice, un fenómeno que involucre un cambio porcentual constante de una cantidad entre dos periodos consecutivos. Es decir, debo entender un periodo anterior y un periodo siguiente de tiempo, que se puede modelar con la siguiente ecuación. F sub t más 1 es igual a índice de variación. Ahora vamos a trabajar con el concepto de índice de variación por la cantidad en el tiempo t. Esta fórmula es mucho más fácil de lo que ustedes piensan, igual que la de abajo. Y la forma 2 se representa como el valor en el tiempo más 1 menos en el valor en t es igual a, que es igual a índice de variación, por f sub t. Les voy a dar ejemplo más abajo de cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿ya? Entre las dos fórmulas. Porque el índice de variación me da una información y el A me da otra información, que son parecidas en realidad, son informaciones hermanas. Pero esto es re fácil. Así que ya vamos a ir para allá. Como dice acá, f sub t es un valor o una cantidad en el tiempo t. Después vamos a fijar el criterio que es el tiempo t. F sub t más 1 es un valor o una cantidad de tiempo en el tiempo en t más 1. O sea, en el tiempo siguiente, o lo que yo voy a calcular. Por ejemplo, acá. En el tiempo acá. Vamos a usar este mismo ejemplo. Antes me dio 9.000 y después me dio 10.710. ¿Cierto? Este valor de 9.000 corresponde al tiempo f sub t. Porque es el valor que yo conozco, es el conocido. Pero este valor corresponde al valor de f sub t más 1. ¿Por qué? Porque es el valor que yo necesito calcular. A eso se refiere. Que hay un valor antes y un valor después. Un valor que yo conozco y un valor que necesito calcular. A eso se refiere con t y t más 1. Otro ejemplo de lo que hemos visto. Otro ejemplo. Vamos a ir. Acá. $50.000, $55.000. ¿Cuál es el precio, el precio que yo conozco, el precio anterior de esto? ¿Cuál de los dos? El primero, el precio anterior. O el primer precio. 50.000. 50.000. Bien. Por lo tanto, esto sería F sub T. Y esto es F sub T más 1, porque es el valor que yo necesito calcular. Por eso se llama F sub T más 1, porque es el valor que yo necesito calcular.
¿Se va entendiendo un poco qué es f sub t y f sub t más 1? Sí, profe. Ya. Porque igual lo vamos a reforzar este conocimiento. ¿Ah? Vamos a reforzar esto. Seguimos. Ya, y ahora vamos a ir a qué es el índice de variación. Y esto para mí es importantísimo. El índice de variación es el factor que representa el aumento o una disminución de una cantidad. El porcentaje de aumento, por ejemplo, aumentó un 23%. Ese aumento yo lo puedo representar como un número, que es lo mismo que 1,23. Esto está en porcentaje y esto está como índice de variación. Y eso vamos a aprender cómo calcularlo. ¿Qué significa esto? Dice, es el factor que representa el aumento o una disminución de una cantidad. Se asocia a cada cambio porcentual. Como aquí lo estoy asociando, que 23% es lo mismo que multiplicar una cantidad por 1,23. Es lo mismo. Y corresponde al factor por el cual se multiplica una cantidad inicial para aplicarle el cambio, expresado en un número decimal que se transforma a porcentaje o viceversa. ¿Qué significa el valor de índice de variación? Y esto es importante porque lo vamos a aplicar harto después. Lo más probable es que le llegue a la próxima clase. Índice de variación. Cuando el índice de variación es mayor a 1, por ejemplo, 1,7, 1,04, mayor a 1, significa un aumento porcentual, o sea, una cantidad aumenta. Pero cuando el índice de variación es menor a 1, por ejemplo, 0,9, 0,2, 0,98, eso es una disminución porcentual, es decir, la cantidad disminuye. ¿Ya? Y vamos a hacer algunas observaciones y de eso vamos a ir a algunos ejercicios. Y les tengo que dar el segundo link porque se me está acabando el tiempo de la clase. Objetivos del cálculo. ¿Qué nosotros vamos a hacer ahora? Vamos a determinar porcentajes de aumento o porcentajes de disminución. Pero con los ejercicios que vamos a ver abajo les va a quedar bastante más clarito qué significa el índice de variación, el f sub t más 1. ¿Cuáles son nuestros objetivos para nosotros? Determinar porcentajes de aumento y disminución. Transformar porcentajes de aumento a índice de variación o al valor de A. Transformar el índice de variación a porcentaje y calcular cantidades finales de aumento o de disminución. ¿Ya? Y se va a conectar otra compañera ahora, así que la vamos a esperar. Entonces, quiero que escuchen esto que es muy importante, lo que puse en amarillo. Los ejemplos que hemos visto hace un rato atrás, hicimos solamente cálculos de aumento o de disminución con porcentaje, ¿cierto? Ustedes mismos me respondieron acá arriba. Volviendo al ejemplo inicial, por ejemplo, acá, ¿qué hicimos nosotros? Calculamos el 10% de 50.000 y después lo sumamos, ¿cierto? 5.000 más 50.000, 55.000, ¿cierto? Sí. O también, acá, en el ejemplo del índice de masa corporal, ¿qué hicimos nosotros? Calculamos el 4,5%, que nos dio 1,45 y se lo restamos a 32,4. Aquí hay una disminución. En ambos casos, nosotros trabajamos con la regla de 3 o con el porcentaje, ¿cierto?
Hola, profe. Hola, hola. Nosotros lo trabajamos con el porcentaje, ¿cierto? Hicimos la regla de 3 simple, multiplicamos cruzado y después lo restamos. Esto también se puede hacer de otra forma y lo vamos a aplicar nosotros también ahora. Se puede aplicar usando, en vez de porcentaje, podemos usar el índice de variación como IB o el índice de variación como A. Y ahora vamos a ver cómo se utiliza cada fórmula. Vamos a ver algunos ejercicios que están en el libro. ¿Qué dicen los ejercicios del libro? Ejemplo 1, el ejemplo 1 está en la página 82 del texto del estudiante, por si acaso, para que ustedes lo vean después. Dice, tenemos un árbol nativo. ¿Saben qué es un árbol nativo todo esto, no? No. Un árbol nativo, Ah, ya sé. ¿no saben? ¿Quién ha ido al bosque en el sur de Chile? Yo sí he estado en un bosque, pero no en Chile. Porque una cosa es bosque y otra cosa es bosque nativo, que no es lo mismo. El bosque nativo es cuando crecen árboles que nunca se han plantado, o sea, se plantaron solos, con las semillas de otros Ah, árboles, sí, con las semillas de sí, otros sí. árboles, crecen solos y nadie los ha cortado. Y en muchos casos son árboles que crecen solamente en un lugar del mundo y no crecen en otra parte. A eso se llama connativo, porque crecen solamente en esa parte y crecieron por causas naturales, no porque un hombre lo haya plantado. Eso es muy recurrente en el sur, ¿eh? Ah, ya. Ya. Tenemos, por ejemplo, que en el año 2013 el árbol creció 2 metros, en el 2014 su altura es 2,4 metros, en el 2015 2,88 metros, en el 2016 3,45 metros y en el 2017 aumentó 4,14 metros. Y quiero que coloquen harta atención y estén bien concentrados en lo que les voy a decir. Vamos a suponer que esta cantidad yo no la conozco. Ah, perdón, miento. Sí la conozco. Perdón. ¿Yo qué debo identificar? Estoy en el año 2013. Si estoy en el año 2013, este 2 sería F sub T. Y en el año 2014, esto sería F sub T más 1, porque es el tiempo siguiente al año 2013. No sé si se entiende eso. Yo no entendí. ¿No entendió? No. Ya. Ah, se me olvidó explicar algo, otra cosita de acá. Es más fácil en vez de decir 2013, 2014, 2015, 2016, lo transformé en años. Año 1, año 2, año 3, año 4, año 5. Por ejemplo, si tengo de referencia el año 1, este dato sería el valor de F sub T. Es igual a 2. ¿Y T cuánto vale acá? El tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo? 1. 1. Entonces lo mismo sería F sub 1. Entonces 2,4 sería F sub T más 1. ¿Y eso a cuánto equivale? A F sub 2. El mismo 2 que está ahí lo coloco acá, porque es el tiempo siguiente al que tengo referencia. ¿Cuánto vale esto? ¿Cuánto vale TF? 1. 2,4. 2,4, muy bien. $2,4.
Bien. Voy a borrar esto y voy a hacer otro ejemplo más. Ahora mi referencia no va a ser el año 1, va a ser el año 3. Por lo tanto, voy a tener f sub t es igual a ¿cuánto? Esta es mi referencia. ¿Cuánto vale f sub t ahora si tengo este año como referencia? ¿Cuánto vale la altura? 2,88. Bien, 2,88. Por lo tanto, este valor, 3,456, es lo mismo que f sub t más 1. Porque es el tiempo siguiente al tiempo de referencia. ¿Cuánto vale eso f sub t más 1 ahora? 3,45, o sea, 456. 3,456. Bien. El último ejemplo. Voy a utilizar ahora el año 4 como referencia. Entonces, si utilizo el año 4 de referencia, sería f sub t. ¿Cuánto vale f sub t ahí? 3,456. 3,456. Bien. Y el año siguiente o el tiempo siguiente, que es el año 5, ¿a qué corresponde esto? 4,14. ¿A f sub qué sería ahora? 4,1472. Sí, sí, pero aquí corresponde a f. ¿A qué tiempo corresponde acá? Andrés. A t más 1. Bien, a t más 1. Bien. Ahora, como el año 4 es referencia f sub t, el tiempo siguiente es el tiempo más 1, o el tiempo siguiente el que estoy viendo yo, 4,14. Y aquí está escrito para que lo estudien, todo eso que está ahí. ¿Ya? Andrés, Shirley, ¿se va entendiendo la materia? Sí, Sí. profe. Ya, porque quiero que esto lo estudien bastante bien, porque nos falta todavía. Y voy a tener que achicar la... Uy, la achiqué mucho. Y voy a hacer solamente el ejercicio 1, porque ya la próxima clase voy a ver esto. Voy a utilizar las dos fórmulas de cambio. El índice de variación y el A. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Vamos a ir al tiempo 1. Coloquen atención. Al tiempo 1. Pregunta. En el tiempo 1, ¿cuánto vale f sub t? F sub T 2. Bien, vale 2. ¿Cuánto vale f sub t más 1? Más 1, 2,4. Bien, 2,4. Entonces, ¿qué calculo yo aquí? El índice de variación. ¿Cómo calculo el índice de variación? Y aquí, una pincelada de álgebra. El álgebra se usa para todo. Si esto está multiplicando aquí, ¿cómo pasa el 2 para el otro lado de la igualdad? Dividiendo. Bien, pasa dividiendo. Entonces, yo para calcular el índice de variación es lo mismo que 2,4 dividido 2. Es decir, 2,4 dividido 2. Entonces, el índice de variación es 1,2. Si utilizo la otra fórmula, ¿qué hago yo? ¿Cuánto valía
Voy a marcar de nuevo. Ese es mi tiempo de referencia. ¿Cuánto vale f sub t más 1? 2. Más 1. Cuidado. Más 1. ¿Pero cuánto vale? 2,4. Bien, 2,4. Menos. ¿Cuánto vale f sub t ahora? 1. O sea, 2. 2. Es igual a A multiplicado por f sub t. ¿Cuánto vale f sub t? 2. 2. Entonces, ¿qué hago yo? 2,4 menos 2 es igual a A multiplicado por 2. Entonces, si esto está multiplicando aquí el 2, ¿cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Bien. Entonces, ahora este A, ay, ahora este A, voy a calcularlo. 2. Y aquí ustedes deben pulirse en división de decimales. Cuando ustedes, por ejemplo, hagan los ejercicios, deben hacerlo ustedes, hacerlo a mano, no con calculadora. Se los voy a exigir eso. Pero vamos a ir rápido. 2,4 menos 2 dividido 2 es igual a A y eso es igual a 0,2. Y ese 0,2 es igual a un 20%. Y quiero que escuchen esto porque esta es la conclusión más importante de la clase. Por esta fórmula, yo calculé el índice de variación que me dio 1,2. Por esta fórmula, yo calculé el porcentaje de aumento. Es decir, un índice de variación 1,2 es lo mismo que un aumento o una de un 20%. Son exactamente lo mismo. Un índice de variación 1,2 es igual a un aumento de un 20%. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Algo, profe, no lo entendí mucho. Es que tú llegaste Sí, un poco profe. más tarde. Les voy a explicar de otro punto de vista el mismo ejemplo. El mismo ejemplo. Voy a utilizar solamente este valor. Este valor. 2. Perdón, me equivoqué. F sub t vale. F sub t es igual 2. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo calculo el 20% de 2? El 20% de 2. El 2, ¿qué porcentaje sería? 100. Bien, el 100. Entonces, ¿qué me están preguntando a mí? El ¿Cuál es el valor de X? el 20%. ¿Y cómo calculo esto? Cruzado. Cruzado. X es igual a 2 por 20 dividido 100%. En 100. Y esto da Un total de 20. No, 40. 0,4 o 0,40, que es lo mismo. ¿Qué hice yo? De nuevo, voy a reexplicar el ejercicio. Estamos viendo de otro punto de vista el ejercicio. Yo al 2 que está ahí inicial, le calculo el 20%, ¿cierto? ¿Y cuál es el 20% de 2? 0,4. 4. Pregunta, ¿qué hago yo con este 0,4? ¿Qué hago yo con eso?
Miren, Aumento. Andrés, Ajá. lo dijiste recién, dilo de nuevo. Aumento. Aquí las cantidades van aumentando o disminuyendo. Aumentando. 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 Entonces, ¿qué hago con el 0,4? Aumento. Sumo ¿A quién se lo sumo? Son al... dos. ¿Al 2 o no? Inicial. Sí, Entonces Sí, aún sería así. 2 más 0,4 es lo mismo que 2,4. ¿O no? Sí. Y es el mismo 2,4 que está ahí. Eso Es significa, que- eso significa esta fórmula que está acá a la derecha. Que yo le calculo el es que 20, yo le calculo el 20% al 2 y después se lo sumo. 2 más 0,4, 2,4. Eso significa la fórmula de la derecha. ¿Pero qué significa la fórmula de la izquierda? Significa que yo al 2 lo multiplico por 1, cuatro. por 1, el 1,2 que está ahí. la izquierda. El 1,2. Aplicándole la fórmula acá. Y eso también me da 2,4. Y eso significa la fórmula de la izquierda. En resumen, y esto ya lo seguiríamos ya en la próxima clase porque igual es un poco denso, nos vamos a concentrar exclusivamente en esa fórmula. La fórmula de la derecha, el valor de A, significa el porcentaje que aumentó la cantidad. En este caso, aumentó un 20%. Aumento de 2 a 2,4. ¿Y cómo calculamos ese aumento? Como le hemos hecho toda la clase. Multiplicación cruzada, regla de 3, ¿cierto? Y aquí me dio 0,4. Y al 2 inicial, o al 2 que está ahí, le sumo el 0,4 que me dio y me da 2,4. En cambio, el índice de variación es un número decimal que lo multiplico por el valor inicial, 1,2, lo multiplico por 2 y me da también 2,4 porque es lo mismo. Ese 2,4 que está ahí es lo mismo que el 2,4 que está ahí. ¿Cuál es la conclusión? O antes, ¿qué conclusión me podrían dar ustedes, muchachos, de las dos fórmulas? Que la otra es como una suma y la otra es como una multiplicación al final. Una conclusión muy bien, Andrés. Aquí en la fórmula de la derecha es lo mismo que hemos estado haciendo en toda la clase, calcular el porcentaje de aumento. Pero acá es una multiplicación. Tú multiplicas el valor inicial y te da el valor final. Pero ambos son lo mismo. Un índice de variación 1,2 es lo mismo que un aumento de un 20%. Es lo mismo, solo que una te da decimal y en el otro te da un porcentaje. ¿Quedó clara la diferencia, no? Sí. sí.